durante más de una hora habló López Obrador el sábado. Dentro de esa hora dijo cínicamente que había bajado los asesinatos. O sea, lo que se atrevió a decir públicamente en el Zócalo es que la seguridad estaba mejorando. Así es. Sí. Ante semejante mentira, por supuesto que las reacciones ciudadanas fueron de esta magnitud, de decir por qué hay que celebrar cuando lo que efectivamente tendría que estar sucediendo es reconociendo un problema brutal de inseguridad. ¿Cuáles son las cifras del gobierno? No las del PAN, no las de la oposición, Las no del las de los Secretariado Ejecutivo. Sí. Exacto. Del Sistema Nacional de Las Seguridad, del propio gobierno a través del Secretario Ejecutivo. Son dos cifras brutales. Primero, 153,000 asesinatos. Esto es el triple del gobierno que tanto criticaba de la oposición. 43,000 mexicanos han desaparecido. Si lamentablemente muchos de estos desaparecidos hoy se encuentran sin vida, estamos hablando de que en el gobierno de López Obrador hay 200,000 mexicanos o que no van a regresar a su casa, que ni siquiera están sus restos humanos para rezarles, es un drama, sí. para llorarles, o que han sido asesinados en esta administración. Por eso... Pues clamor ciudadano, ¿no? Clarísimo. Pues tiene la boca llena de razón. Pues ¿no? yo creo que es un clamor ciudadano. Mientras él hace arengas con sus simpatizantes, que solo ahí se siente a gusto, ahí sí habla rapidito, ahí no se le traba el clutch. Oye, cuando habló, empieza ahí, o sea, ahí se habla, ahí se habla bien. Habló más de una hora. Sí, claro. Y además ¡Qué iba locura! rápido. Habló Claro. más de una hora, ¿qué? ¿4? ¿1 hora 5 minutos? ¡Qué impresión! Pero aparte dime, a ver, ¿Qué celebraba? para empezar, ¿qué se puede celebrar? Es decir, y no en este gobierno, ¿qué celebras en general como mandatario? ¿Por qué tienes que celebrar algo? que además tu que triunfo. te hagan hoy gané y venga todos al Zócalo. ¿Por qué? O sea, tú tienes que estar haciendo políticas públicas y el país está muy mal en todos los rubros. Y no te tiene que ir agradeciendo nada ni aplaudiendo nada. Se te contrató para eso, trabájale. Y pues sí, yo creo que sí hay una molestia de fondo durísima para quienes están en esas comunidades y para todos, pero particularmente el momento. Y además ¿se acuerdan? Se juntó con el secuestro de funcionarios de Chiapas y, Claro. y la respuesta de a los criminales los voy a acusar con sus papás y sus abuelos, chacoteando con el problema, chacoteando con las víctimas, Oye, con el dolor de las víctimas. Pero más allá de eso, prometió una serie, porque prometió. O sea, el problema aquí es perder Que lo dice. perder el piso. O sea, cuando tú prometes cosas que son incumplibles, ¿no? Que nosotros decíamos, a ver, eso no se puede hacer. Prometió encontrar a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. O sea, prometió encontrarlos. Sí. No ha habido avance en las investigaciones, hay un lodazal, un pleito casado entre las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía. No pasa absolutamente nada con eso. Eso le costó a Encinas no ser secretario de Gobernación. Exactamente, le costó la Secretaría de Gobernación. Prometió, hablando de quién quedó en la Secretaría de Gobernación, prometió encontrar a los mineros, los cuerpos de los mineros de Pasta de Concho. Eso es una ¿no? barbaridad. Y Eso estuvo no una solo no crueldad los ha enorme. encontrado, sino que ahora tiene que rescatar a los del Pinabete, que ahí siguen, y que están ahí los deudos ahí esperando resultados, ¿no? Prometió enfrentar a Trump y yo no sé si para él enfrentar es ponerse de tapete, ¿no? No, O sea, ya está, lo reconoció Trump, lo agradece enormemente. hasta dice que lo dobló, no sé qué Ahora cosas. ataca al adversario de Trump. Ahora hasta le hace campaña a Trump atacando al adversario. qué impresión. ¿No? La genuflexión presidencial para con Donald Trump fue brutal. O sea, deberían de incluirlo en el Kama Sutra, un capítulo más del Kama Sutra. Fue impresionante. O sea, en materia de salud, un desabasto que ha matado hasta niños que tienen cáncer por falta de tratamientos. Entonces, si no tienes por lo menos piso para caminar sobre esto, ¿no? Y mientras él bailotea, abajo están todos sus muertos, ¿no? Ahora tiene, pues yo me Más imagino... de 160,000 muertos. Más de 160,000 muertos, más de 100,000 desaparecidos, récord mundial de desapariciones, que son muertos seguramente, además lamentablemente. Es la ¿no? tercera parte de todos los desaparecidos de
de México, no en la época moderna, o sea, desde el siglo pasado. Desde que se tiene y ahora, además de todo lo que viene arrastrando que no cumplió, porque eran cosas incumplibles, aquí tampoco estamos exigiendo, tú dijiste, no, él lo prometió, de su boca salió, ahora va a tener que arreglar el problema, ¿no?, de los migrantes de la estación de Ciudad Juárez, ¿no?, que ya son creo que 42 los fallecidos, ¿no? Y no hay avances en la investigación, no pasa nada, los 26 fallecidos del metro de la Ciudad de México. Este gobierno huele a muerto, apesta a muerto. Es un camposanto el país con López Obrador y él está festejando, ¿no? Sí, la verdad es que además ni lo debió haber hecho. Primero es cierto, no hay ninguna razón de Estado para que tú festejes de esa manera. Personalmente, pues me imagino que sí, pero de esa manera una elección a 5 años. Luego, pues en medio de mucho, además, dolor y de una falta de logros, lo correcto hubiera sido que no lo hubiera ni celebrado. Basta su informe a lo que está obligado el 1 de septiembre, que es la obligación constitucional. El punto, ya sea austero, por favor, ya sea, gobierne, aunque sea nada más para la transición, para terminar. Y ahora, voy a entrar a la oposición, porque la oposición es la que dio... Nada más déjame. Sí, adelante. A ver, ¿por qué viene esta reacción del video que acabamos de ver? Porque el señor, en su perorata y larga charla de más de 1 hora desde el Zócalo, que fue una cosa brutalmente desesperante, porque la cantidad de mentiras y la cantidad de ofensas a la inteligencia de los mexicanos es altísima. Durante más de 1 hora habló López Obrador el sábado. Dentro de esa hora dijo cínicamente que había bajado los asesinatos. O sea, lo que se atrevió a decir públicamente en el Zócalo es que la seguridad estaba mejorando. Así es. Sí. Ante semejante mentira, por supuesto que las reacciones ciudadanas fueron de esta magnitud, de decir por qué hay que celebrar cuando lo que efectivamente tendría que estar sucediendo es reconociendo un problema brutal de inseguridad. ¿Cuáles son las cifras del gobierno? No las del PAN, no las de la oposición, las no del las de los Secretariado Ejecutivo. Sí, exacto. Del Sistema Nacional de las Seguridad, del propio gobierno a través del Secretario Ejecutivo. Son 2 cifras brutales. Primero, 153,000 asesinatos. Esto es el triple del gobierno que tanto criticaba de la oposición. 43,000 mexicanos han desaparecido. Si lamentablemente muchos de estos desaparecidos hoy se encuentran sin vida, estamos hablando de que en el gobierno de López Obrador hay 200,000 mexicanos o que no van a regresar a su casa, que ni siquiera están sus restos humanos para rezarles, es un drama, sí, para llorarles, o que han sido asesinados en esta administración. Por eso, ¿con qué cinismo y con qué cara López Obrador se atreve? Y eso es lo que nos informan. Claro, Sí, desde el gobierno, a eso me refiero, desde sus propios datos. ¿Con qué cara López Obrador se atreve a decirle al pueblo de México en este circo del fin de semana que la seguridad está mejorando? Nada más rápido, creo que te pusieron este video que es al que tú te refieres. Vamos a ver. Entonces, si no te importa, pues Gracias, aprovechando. Gracias. Y se avanza hacia la erradicación de la violencia. Lo vamos a lograr entre todos. Me canso, ganso. Justamente ante esta mentira, ante este nivel, digamos, de cinismo y de mentira, pues por supuesto que la ciudadanía reaccionó, porque ahí están los datos oficiales del propio gobierno en donde vivimos en un México ensangrentado, en donde vivimos un México de 200,000 personas en dolor o en luto. Bajo esta lógica, por supuesto, señor presidente, lo que usted no dice es que su gobierno es un narcogobierno que está empoderando a los delincuentes
para que estos delincuentes le den más poder a Morena, a su transformación y a su movimiento. Hecho que a la luz de todas las familias en México, pues hay que reclamar. Sí, hay molestia, por supuesto, en Apatzingán, que está obviamente el tema de Hipólito Mora, pero la verdad lo que él dice claramente es, sabemos muy bien los que vivimos aquí, que no es así. También lo saben los de Celaya, lo saben los de Tamaulipas, hoy en la madrugada. Los de Zacatecas. Los de Chihuahua, o sea, todos lo saben que ahí está fallando y que está mintiendo, ¿no? Entonces esa parte... ahora, yo sí creo que hay un gran esfuerzo de la oposición, que también está cristalizado, pues, de algún modo, acuerdos que se tuvieron que no haber sido sencillo. Y se inicia el lunes, hablábamos precisamente, desde lejos, pero hablábamos precisamente del acuerdo de los partidos políticos para los contendientes en la oposición, para la presidencia de la República, entre que unos se bajaban, etcétera, por razones razones dieron diversas, pero daban también de qué hablar de la oposición. La verdad que yo sí estoy muy contenta y eso lo empezó a desesperar. Entonces se fueron bajando unos, se fueron posicionando otros, por ahí Xochitl hace chuza, y además la declaran hoy candidata, pero la oposición empieza a tener, perdónenme, así. ¿Dónde está la oposición? Bueno, toda la semana. Ya estamos en el mapa, claro. ¿no? O sea, por sí. Final. Mira, Ese es muchas preguntaban, ¿dónde está la oposición? ¿Por qué no han sido efectivos para contrarrestar el mensaje de López Obrador y de sus corcholatas? Porque no tenemos las mañaneras, porque no tenemos la Secretaría de Gobernación, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ni tenemos la Cancillería, ni ningún espacio. La Fiscalía, ni nada, porque tienen amenazados. Ellos tienen el micrófono y se lo logramos arrebatar esta semana. Han pasado muchas cosas, ¿no? Sí. O sea que vale la pena hacer un recuentillo. Una semana muy saturada a este respecto. A manera de autocrítica, debo decir que se dio a conocer el proceso, ¿no? Y se informó muy mal. Sí. Que quedó mucho a deber la explicación, quedaron muchas dudas, que generó mucha confusión, mucha molestia incluso de gente que estaba aquí con nosotros. Luego salió una carta de renuncia de un grupo que era